Mis cibernautas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Déjenme instalar mi micrófono. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión. Pues no sorprendido porque siguen las mismas noticias dando tumbos las bolsas. Está observando ahorita ya el índice de commodities de Bloomberg, pues bajando el 1.29. Reuters también bajando el 1.16, la energía también bajando, el petróleo crudo del West Texas, que es el que a nosotros nos interesa en gran parte, bajando el 0.38, el Brent, pues hay 0.14, casi permanece en ceros, la gasolina bajando el 5.15%, increíble. Bueno, y es que, como yo lo he dicho aquí, hay una sobreoferta de todos los commodities a nivel mundial, entre ellos el petróleo. Entonces, no esperemos que haya una recuperación de petróleo. Ayer le veía yo un artículo, más bien veía Bloomberg, donde los analistas en la tarde, pues prevén que el petróleo puede llegar a $35 el West Texas. Entonces, estamos hablando que la mezcla mexicana andará rondando $30, $32. Si nos vamos al contexto de lo que representaba el petróleo, en México, que aproximadamente era el 35% del presupuesto nacional, budget, que le llamamos en inglés, estamos hablando de que automáticamente el presupuesto del petróleo, que representaba el 35%, pues ahora va a representar, llamémosle el 12%. 11.5, 12%. Entonces, estamos hablando de una baja del más del 20%, que es lo que han bajado las commodities. E igualmente el peso mexicano ha bajado un 25%, van muy paralelas las bajas del petróleo y las bajas del peso mexicano. Esto significa que el gobierno, pues el año que viene, con los 136,000, más lo que va a faltar del petróleo, que serían otros 260 mil millones, pues jóvenes, estamos hablando de una falta de 400 mil millones de pesos. Esto va a obligar al Estado mexicano a seguir endeudándose para compensar los ingresos y egresos que tiene el gobierno federal. Me van a decir, bueno, es que tú porque algunos me han acusado hasta de keynesiano, lo que ustedes quieran, pero ahorita como está la situación, el disminuir los gastos también es peligroso, gastos del Estado. Mismo Krugman en el New York Times sugiere que las economías se endeuden, que se sigan endeudando, para ir compensando las diferencias estas entre ingresos y egresos, entre oferta y demanda, que yo hablo que es la esencia del problema de la crisis del sistema capitalista actual, y que claro se está viendo con mayor realidad o con mayor dimensión en la economía china. Entonces, el caso es que hay un proceso de especulación bárbara ahorita a nivel mundial. Las bolsas, por ejemplo, de Wall Street están subiendo, lo que ayer subían las europeas, hoy las europeas están bajando, las chinas también estaban bajando mínimamente, pero ya se está estabilizando el mercado chino, y el mercado chino lleva un out del 150% que había, pues ahora están hablando del 30, 35, 40% de utilidad en todo el año. Japón, que también aplicó el Quantity Easy, pues estamos hablando de que la bolsa de Japón lleva una utilidad en el año del 20%, muy arriba de lo que es su crecimiento del Producto Interno Bruto. En el fenómeno chino, que estamos hablando del 7%, bueno, si llegan al 30%, como van, o 25%, está aceptable dentro de los márgenes de lo que es la especulación en bolsa de valores, es decir, 3 veces el valor de lo que crece el Producto Interno Bruto. Igualmente en Estados Unidos estamos observando de que se han borrado las utilidades. Increíblemente ayer o antier, la bolsa iba ganando 400 puntos y de un bajón tan tremendo en una hora, última hora, la bolsa llega a perder 200 puntos el Dow Jones. Sí, desde 1940 no se veía, según las informaciones de Bloomberg, entren a Bloomberg, no se veía una baja tan tremenda y estrepitosa
como lo que está pasando en este fenómeno de China. Digo, del mundo. Por eso las inflaciones no aumentan en ninguna parte, porque las commodities están compensando las caídas de las monedas en todo el mundo. Hay una guerra, como dice Lerian, hay una guerra que está a la vista de divisas tremenda. Todo el mundo trata de devaluar, ya los bancos centrales, bueno, intervienen, como el Banco de México, que está metiendo 200 o 107 millones este día, para ir estabilizando la moneda. Pero el peso mexicano se sigue devaluando a 17.50. ¿Por qué no suben los precios? Porque si el peso se ha devaluado un 30%, las commodities se han devaluado también un 25%. Claro que se va a generar una inflación complementaria y sobre todo en aquellas áreas en donde se importan de Estados Unidos en dólares, es decir, que utilizan materia prima norteamericana. Ahí es donde va a pegar más el aumento de precios. Estaba viendo ahí unas informaciones de la Comisión de Competencia, una joven ella agradable, por cierto, muy capaz se ve, donde pues están buscando de que los monopolios o oligopolios, por ejemplo, del cemento, Cemex, Lafarge, Cruz Azul, no sé si también pertenezca a Cruz Azul Moctezuma, en fin, no se pongan de acuerdo para estar aumentando los precios y tener super ganancias en este proceso de crisis. Entonces, aquí es donde pues el gobierno, bueno, si el gobierno chino no fue capaz de poder subir la bolsa de valores con 50,000 millones de dólares que le metieron en un día y amenazando a los operadores de bolsa que los iban a acusar si vendían los sell-off, ventas espectaculares de acciones, y provocando la caída del propio mercado chino, que el mercado chino es muy chiquito para China. China acaba de entrar en este proceso de especulación, es decir, le están pidiendo el Fondo Monetario Internacional y todo el mundo que libere su aparato productivo, su aparato financiero. Pero el problema está en que al liberar este aparato financiero, pues lo que sobra es el dinero en todo el mundo, con las quantities de Japón, Gran Bretaña, Europa y otros países, pues lo único que están haciendo es echarle gasolina al fuego en el fenómeno chino, de ir a comprar acciones chinas. Y pues, ahí ganan el 100, 150%, pues me voy a China y apuesto en China. Pero ¿qué pasó? Pues ya mucha gente desconfiaba de este proceso, la devaluación del yuan, del 4%, vamos a hablar, o 5%, en un día fue del 1.6%, pues empezó a crear dudas con respecto a la moneda china y a la situación que vive China. Ya se habla que China va a crecer al 6%, no al 7.1%, que ha batallado mucho. Hay un artículo ahorita del exdirector, de un analista déjenme ver cómo se llama él, en Project Syndicate, pues hablando muy seriamente de lo que está pasando en China y que realmente no es Howard Davis, era otro, déjenme ver. Stephen Roche, él fue investigador en la Universidad de Yale y en el Jackson Institute of Global Affairs, y también dice, es uno de los asesores o exdirector de Morgan Stanley en Asia. Y hay un libro que se llama La codependencia de América y China. Él conoce muy bien este problema complejo de China. Y volviendo al China, porque muchos dicen es que el problema estuvo en China. Bueno, estuvo en China porque abrió su sistema financiero, porque China quería cambiar su modelo de inversión en bienes raíces, en infraestructura, en edificios, ir cambiando el modelo de exportación hacia el modelo de consumo interno. Ha batallado China, pero con todas sus complejidades, dice él, es que para él los temores de una recesión declarada en China son muy, muy exagerados. Yo también coincido, es decir, va a bajar el crecimiento de China del 7 al 6%, pero esto
no es muy grave desde el punto de vista económico. Dice que China se está transformando de una economía exportadora a una economía de consumo interna, donde los servicios van subido, por ejemplo, el sector servicios del 42 al 48%, y que han crecido al 8.4%. Dice que los servicios en muchos sentidos son la infraestructura de una sociedad de consumo. En el caso de China, que está transformando de economía de exportación a economía de consumo, o en una economía de inversión exagerada, una economía de consumo, comprende los servicios públicos tan básicos, las comunicaciones, los puntos de venta, la atención de salud y las finanzas. También tiene una gran densidad de mano de obra. En la China los servicios requieren de un 30% más de empleos que, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde hay más tecnologías en los pequeños negocios. Entonces, dice que las cifras de China van bien, no puede hablarse de recesión, porque China se ha aumentado en promedio, los empleos urbanos han crecido en 13 millones en el periodo 2013-2014. En México crecieron 500, 600 mil empleos. En China estamos hablando de 13 millones de personas. En términos proporcionales, ellos tienen 1.300 millones, nosotros 120 millones de habitantes, pues muchísimo más. Es como si en México hubiese crecido el empleo en 5 o 6 millones de personas, 5 o 6 millones, y en China estamos hablando de 13 millones de periodo 2013 y 2014. También, dice él, por ejemplo, los servicios son también el ingrediente gracias al cual la estrategia de urbanización en China resulta tan eficaz. En efecto, los chinos, dice que en China, en 1978, las personas en China vivían básicamente en el campo. Es decir, solamente el 20% vivía en las grandes ciudades. Hoy, pues casi del 65 al 70% de los chinos viven en las grandes ciudades. Dice, las ciudades nuevas y en aumento sustentan el crecimiento mediante el empleo basado en los servicios, es decir, el comercio, la banca, el sector financiero, hablemos de los abogados, de médicos, en Chihuahua, todo lo que se corresponde a servicios. Es decir, el aumento del sector servicios impulsa la capacidad adquisitiva del consumidor al triplicar su renta por habitante. Así pues, pese a la gran preocupación por un posible desplome en China, el rápido paso a una economía basada en el consumo, en los servicios, está atenuando las presiones negativas de la antigua economía basada en la manufactura de exportación. Dice que el Fondo Monetario Internacional subrayó la misma conclusión en su reciente consulta del artículo 4 en China, al observar que los ingresos de la mano de obra, oigan esto, es muy importante, los ingresos de la mano de obra están aumentando como porcentaje del Producto Interno Bruto, y que el consumo contribuyó a algo más, ya el consumo se trepó arriba de la inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto. El consumo contribuyó algo más que la inversión en el crecimiento del PIB en 2014. Puede parecer un avance marginal, pero en realidad es muy rápido frente al ritmo normalmente glacial del cambio estructural, proceso en que China no comenzó hasta el 2011 con la promulgación del 12º Plan Quinquenal. Digo, lamentablemente, dice el autor Roche, hay una pega importante. Si bien el avance de la reequilibración económica es alentador, China tiene muchas cosas más entre manos, planes simultáneos para modernizar su economía o el sistema financiero, reformar la divisa, hacerla ya más acorde de acuerdo a la oferta y demanda, y abordar los excesos en los mercados de acciones. Es decir, ya se están reestructurando, más bien del 150 de utilidad, ahorita ya andan en el 40, 30, 40%. Entre tanto, las autoridades están aplicando también una enérgica campaña anticorrupción. Entonces, que aquí en México pues nunca se hace. Por eso México, comparado con Brasil y China, no tiene nada que hacer con estos corruptos que tenemos en el gobierno desde Peña Nieto, toda su gente y todos los gobernadores. Entonces, por ejemplo, la interacción entre esos múltiples objetivos puede resultar particularmente ingente.
Por ejemplo, la confluencia del desapalancamiento bancario y el estallido de la burbuja de acciones podría crear una espiral descendente y autosostenida. En la antigua economía manufacturera, en ascenso el de la nueva economía de servicios, dice, resulta irónico que los malabarismos de China resulten aún más difíciles en un sistema basado en el mercado y orientado a los consumidores que a una economía de Estado, como anteriormente era en totalidad China. El gobierno, atrapado en la transición de un modelo férreamente controlado y dirigido por el Estado, parece dar palos ciegos, por ejemplo, al hacer hincapié en el decisivo paso a los mercados. Pero intervenir enérgicamente, como ya lo hizo China, cuando los precios de las acciones se desplomaron, pues de nada sirvió. Asimismo, se está adoptando un régimen de tipo de cambio de divisas, es decir, ya no es, antes el Estado intervenía en la divisa, la subvaluaba, con el propósito de generar mayores exportaciones. Hoy ya no es así, se está dejando que el yuan, pues comience, que es la moneda del pueblo, comience a tener una acción en función de la oferta y demanda o de los mercados internamente y externamente. Entonces, aquí China, dice él, puede llegar a la famosa trampa de la transición. ¿Cómo llegar de una economía de 9, 10 mil dólares a una economía de 20, 30 mil? Dice, porque pues hemos observado, dice el autor, que esta estrategia de poder llegar de 9, 10 mil dólares a 30, pues resulta obstaculizada por la propia burocracia china. Dice, en la China actual, bajo la dirección del presidente Xi, no hay falta de voluntad política. El problema estriba en la necesidad de considerar prioridad a dicha voluntad de forma que mantenga a China en la vía de la reforma y el reequilibrio. Cualquier retroceso en esos frentes la haría caer en una trampa que, según ha temido Pei, durante mucho tiempo podría ser inevitable. Es decir, la trampa del estancamiento de los países de medios ingresos. El desarrollo económico siempre ha sido una empresa ingente. Dice, como subraya las advertencias sobre la trampa de la renta media, como en el caso de México y China. La historia registra más fracasos que éxitos en los intentos de superar el umbral de la renta por habitante, 10 mil dólares, dice que China ha alcanzado. Lo último que necesita este país, China, es intentar equilibrar demasiado en la punta de un alfiler. Sus dirigentes deben simplificar y aclarar un programa cuya gestión podría llegar a ser demasiado compleja. Es decir, estos reequilibrios o estos reajustes que tiene China para pasar de una economía de exportación a una economía de consumo, una economía de grandes inversiones, pues va a tener que dinamizar el consumo. Y lo primero que tiene que hacer China es el salario. Si China no aumenta los salarios como han aumentado sus productividades en estos últimos años, últimos 10 años, pues vamos a observar sobreproducciones, por ejemplo, como la del acero, que hay de más de 400 mil millones de toneladas de acero en el mercado chino y que van a tratar vía dumping, mandarlas a México, América Latina, Estados Unidos y al mundo. Lo mismo pasa con los 150 millones de toneladas de maíz, que no saben qué hacer con ellas porque produjeron mucho maíz este año pasado. Entonces, el fenómeno chino agrava aún más el problema de la falta de demanda o el exceso de oferta a nivel mundial. Y esto pues está provocando un caos, una especulación bárbara en todos los países del mundo, incluyendo los de la OCDE, que por cierto salió un análisis donde dice la OCDE que las tasas de crecimiento de sus 22 miembros, parece que son 22, los latinoamericanos son Chile y México, pues anuncian de que va a bajar el término o las tasas de crecimiento en todos los países de la OCDE, pues que son los países ricos del mundo. Entonces, es preocupante obviamente que China, el mercado chino, haya bajado tan tremendamente como en estos últimos 7 días o 10 días, que ha visto mermar la utilidad de un 100% a un 40% de las acciones allá en China. ¿Quiénes son los afectados? Pues aquellos que pidieron dinero prestado para ir a apostarle a la bolsa de valores. Se placearon, como dicen aquí.
Y esto es muy grave porque muchos de ellos son pequeños y medianos empresarios que tenían dinero líquido de sus utilidades, pues que por vender un terreno, un departamento, y fueron y lo metieron a la bolsa, y sucede que ahora pues la bolsa les desapareció el dinero, con la problemática de que estas pequeñas y medianas empresas no van a tener dinero o van a tener dificultades para poder tener un crédito y poder seguir invirtiendo para el ciclo del año que viene. Entonces, ese es el problema de la bolsa, que muchos pequeños inversionistas o pequeños empresarios fueron a ella creyéndose ganar las perlas de la Virgen, como decimos aquí en México, y sucede que lo único que hicieron es tener pérdidas impresionantes. Se habla en este momento que ya el mundo capitalista trae una pérdida de mayor de 5.5 trillones, hablando en términos de Estados Unidos, o billones, hablando del caso de México y de los demás países del mundo, equivalen esos 5 o 6 trillones pues a una tercera o casi la mitad o el 40% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Entonces, pues es un mundo, es decir, lo que se perdió es un mundo comparado, por ejemplo, con el Producto Interno Bruto que se genera aquí en este país. Entonces, el fenómeno chino, que es un fenómeno de sobreproducción generalizada por excesos de inversión en los últimos años y la falta de salarios, pues traen un desempleo del 4.1. Entonces, eso está provocando el caos y la gran especulación que se tiene a nivel mundial. Hoy las bolsas de valores, por ejemplo, las bolsas de valores, decía yo, de China, por ejemplo, déjenme ver, de China, ¿cómo le fue a China anoche? Ya habían bajado la bolsa 15, 20% o 30% en los meses anteriores, más bien en los días anteriores. Pero hoy Japón, por ejemplo, está subiendo mucho la bolsa. El Nikkei está subiendo el 3.46%. China, Shanghái está bajando todavía, 1.27%. El Shenzhen, que es el tecnológico, bajando el 3.07%. Entonces, esto está rebotando sobre Hong Kong, que trae una pérdida del 1.07, 1.08%. De Corea, que pues parece que a Corea le va mejor, están más confiados los inversionistas, donde la bolsa subió al 3.41%. Bajó el 2.57% el Kospi y el 2.08% de las 200 grandes empresas de Corea. Entonces, ciertamente este fenómeno chino de la reconversión, de la sobreproducción, de la posibilidad de que la señora Yellen aumente las tasas de interés, que ojalá y no sea este año, que sea hasta el final del próximo año. Claro, esto afecta a Estados Unidos, pues todo el mundo va a ir a recurrir a los bonos norteamericanos y a llevarse su dinero a Estados Unidos. Se va a revalorizar el dólar frente a todas las monedas del mundo. Pero ¿qué va a pasar con la industria manufacturera de Estados Unidos? Pues sencillamente no va a poder exportar, porque los entra en desventaja de precios en la economía norteamericana, por ejemplo, con respecto a la mexicana, con respecto a la brasileña o la europea. Entonces, ahí está el meollo del asunto. Por lo pronto, por ejemplo, miren, economías que se veían más fuertes como India, pues la bolsa va bajando el Shenzhen 1.22, Nueva Zelanda bajando 0.84, el Standard & Poor's, más bien 0.55. Taiwán, pues subiendo al 0.52, pero pues en el mes ha perdido ya el 12% y en un año el 12.87. Y otro de los países más afectados, Australia, la bolsa va subiendo el 0.69, el Standard & Poor's de Australia, pero bajando ya en el año el 8.47. ¿Por qué? Porque Australia es el principal abastecedor de China, jóvenes. Es uno de los grandes perdedores al devaluarse la moneda china, al bajar la bolsa, al haber menos dinero en circulación, pues obviamente menos importaciones por parte de la economía australiana o de la economía brasileña, que van a exportar menos a China, o de la Malasia o de la Singapur, que es decir, el área esta que tiene gran influencia en la economía china, pues es la que más se va a ver afectada, pues obviamente. Ahora, con respecto a la economía mexicana, que yo creo que a ustedes les interesará. Ya lo he dicho yo, el que bajen
los ingresos petroleros en un 30%, en un 25%, pues baja el ingreso a pesar de que está bajando el precio del petróleo en este año un 75%, pero con las deudas que tiene Pemex, con la no inversión de Pemex, con la baja de calificaciones que ahora le va a dar Moody's por deber tanto dinero y no tener ingresos, pues el gobierno mexicano va a tener menos ingresos para su presupuesto nacional. Y ahí entra el problema de los estados súper endeudados como Coahuila, que ha sido endeudado por una familia de corruptos y que no han demostrado en qué gastaron ese dinero. Hablo yo de 35, 40 mil millones de pesos y que hoy el pueblo de Coahuila le exige a los Moreira que les digan dónde está ese dinero. Probablemente esté en sus ranchos, en sus casas, en sus inversiones, en sus negocios fuera del país. Pero ese dinero tiene que aparecer. La Comisión Nacional Bancaria saben bien que Interacciones se los envió, que se los envió a un banco X, Banco de Bilbao, Banamex, y que ese dinero se emitieron cheques que también los tienen registrados. Entonces, así como Coahuila está Veracruz, está Nuevo León, está Nayarit, está Quintana Roo, está Chihuahua, que ya empieza el gobernador insensato a endrogar a Chihuahua como nunca. Y entonces, ¿qué va a pasar si hay un aumento de las tasas de interés? Sea este año el que viene. Pues que las deudas empiezan a pesar sobre las cuentas de los gobiernos de los estados y a nivel nacional. Ya México próximamente va a llegar al 50% de su Producto Interno, es decir, que la deuda va a representar el 50%, pero lo más grave es que los intereses que va a tener que pagar México los va a tener que agarrar de parte del presupuesto programable para el 2016, por ejemplo. Si bien se ha recuperado mucho como dice el director del Sistema de Administración Tributaria, se han recopilado más de 250 mil millones de pesos por el sistema, por el SAT con la nueva reforma fiscal, de la cual nosotros estuvimos la mayor parte de acuerdo, hay que decirlo, pero por el otro lado se han perdido 400 mil millones por los conceptos petroleros, las deudas y toda la balanza de pagos que tenemos deficitaria, es decir, estamos importando más que lo que exportamos. De China importamos cerca de 60 mil millones de dólares y le exportamos a China exclusivamente 6 mil. Entonces, este fenómeno de los déficits de cuenta pública, de cuenta corriente, pues van afectando internamente, afectan el empleo, afectan el presupuesto y entonces el gobierno mexicano pues se ve en la insolvencia inmediata y que la solución la da vía la deuda pública interna o externa. Y esto se complican las cosas porque al rato pues vamos a estar nosotros con problemas. Déjenme ver cómo anda ahorita la Bolsa Mexicana de Valores. Pero en todas las bolsas van subiendo, las bolsas ya se están estabilizando después de la baja de China, donde se empieza a estabilizar China, y México va subiendo, sí, 0.38, pero comparado, por ejemplo, con Brasil, que está subiendo el 1.98, o Argentina, donde su bolsa está subiendo el 30.3. En el fenómeno norteamericano, por el New York Times, ya con el New York Stock Exchange, está subiendo el 1.70, el Standard & Poor's 2.39, el Nasdaq 2.62. Pero ya en el año, excepción del Nasdaq, donde hay una mínima utilidad del año, todas las bolsas norteamericanas ya están teniendo pérdidas, en la mayor parte de ellos, pues digo, fuera del Nasdaq. El Russell pues está perdiendo, en el año ya están perdiendo el 8.53, el Dow Jones el 8.56, el New York Composite está perdiendo el 8.07, el Standard & Poor's 8.05 en un mes, Todas estas las cifras en un mes. Pero en un año ya el Dow Jones va perdiendo el 6% y el Standard & Poor's el 4.39. Es decir, si ustedes metieron $1 millón a la bolsa, pues ahorita están perdiendo $40,000 en la bolsa. Eso se veía venir. Y ahí me viene a la mente las opiniones de Larry Summers,
que era secretario de Hacienda de los Estados Unidos, parece que ayer lo dije, donde él planteaba que con tanta deuda de los gobiernos a nivel nacional, a nivel mundial, con la falta de demanda a nivel mundial, con la falta de productividad, por lo tanto, a nivel mundial, con la baja de las materias primas a nivel mundial, con la baja de las tasas de interés a nivel mundial, pues el mundo está en tren de entrar a un proceso recesivo o más bien un estancamiento secular. Es decir, probablemente no va a haber crisis, no va a haber una recesión. Recesión que significa que en 3 meses o en 3 bimestres la economía está en signos negativos. Puede estar la economía al 1%, al medio por ciento arriba del límite. Puede estar creciendo Europa al 0.05. No es recesión, pero es un estancamiento secular. Y esto debido principalmente, como ya lo he dicho, a la baja de las materias primas, al envejecimiento de la población de los países del primer mundo y del propio China, porque China implementó a partir de la gran revolución cultural que cada pareja tuviera nada más un hijo. Si era hija casi la mataban, porque el hijo permanece con los padres, es seguridad para la familia. Entonces, en el fenómeno chino se les ocurre allá a Mao y a su gente a decir, bueno, pues que cada familia solamente, como estamos muy poblados internamente, aunque ese es el segundo territorio a nivel mundial más grande, necesitamos reducir los índices de crecimiento de la población. Lo lograron, pero hoy China está viéndose con problemas de sustitución de mano de obra y ¿quién va a pagar los retiros de los viejos? Al haber tenido un hijo, la población china va a tender a disminuir en tamaño, mientras que India va a subir, India va a bajar, China va a bajar, India va a ser el país más poblado de la Tierra, no me cabe la menor duda, y China se va a envejecer como se está envejeciendo en Japón. Decía yo, en Japón se venden más pañales para viejos que para niños. Bueno, pues eso le puede pasar ya próximamente, en 5 o 10 años, pues en el 67, vayan calculando ustedes. Del 67 a la fecha ya son, para el 2017, serían 23 años, 33 años del siglo pasado y 15 años o 20 años de estamos próximos a ver de que ya van a tener problemas los chinos ya con la reproducción de la mano de obra. Si para que una población permanezca en ceros se necesitan tener 2 hijos y cacho, porque hay mucho homosexual o gay, porque hay gente que no le gusta casarse, porque hay gente que no puede tener hijos o no quiere tener hijos, y entonces se equilibran los procesos poblacionales. Entonces, en la población, a diferencia de lo que pensaba el maestro Malthus, fíjense, en 1780 en su tratado sobre la población, 1790, decía Malthus que la población de la Tierra iba a crecer exponencialmente, y sí creció, pero tenía el miedo de que no fuera a ser abastecida por los bienes básicos, con la crisis del corn, como le llaman, la crisis del maíz que hubo con las guerras napoleónicas. Malthus creía que la población, o veía que la población crecía geométricamente, mientras los alimentos crecían aritméticamente. Hoy vemos al revés, los alimentos con las nuevas tecnologías, la biogenética, las semillas mejoradas, están aumentando las producciones tremendamente en el mundo, pero al revés la población, mismo la de México, no está creciendo al ritmo que están creciendo los alimentos. Y esto está generando una ola de sobreproducción a nivel mundial. Y esto, las hambrunas que antes veíamos, creo yo que en los próximos años no las vamos a ver porque el mundo precisamente, el mundo capitalista, todo en su conjunto, China tiene muchas reservas de maíz, Rusia de trigo, Ucrania, pues son países muy productores de trigo, Argentina, por ejemplo, Uruguay, pues tienen excesos de producción sobre la población que tienen. Y esto les permite estar exportando pues con mucha calma, a diferencia de lo que hay en México, que importamos 23 millones de toneladas de granos. A pesar de, imagínense, el problema del petróleo, el problema de los granos, afortunadamente han bajado de precio,
El petróleo tenemos menos ingresos. En los granos estamos importando masificadamente más de 20 millones de toneladas. Afortunadamente han bajado de precio, ¿verdad? El maíz y el trigo, el arroz, pues todo importamos en el país. Es increíble lo que estamos importando en este país. Pero por ejemplo el maíz, el trigo, no sé si haya, no hay. Por ejemplo, déjenme ver si el trigo ha bajado muchísimo. Entonces, en el índice Bloomberg, pues ahí aparece que todas las commodities están a la baja, incluyendo el oro y la plata. Y yo estoy recomendando que a mediano plazo, pues puedan comprar oro y plata para protegerse de la baja del valor de cualquier moneda. Entonces, en el caso mexicano, pues se le complica al secretario de Hacienda, que ya se volvió un mentiroso cotidiano. Vamos a crecer tanto. Las devaluaciones nos benefician. No pueden beneficiarnos. Sí, en efecto, hace más competitivo el mercado que va a lo internacional, de carros como en Saltillo, Querétaro, Puebla, Toluca, San Luis, Nuevo León, pues son estados que se van a ver beneficiados, pues en parte por esta devaluación. Pero va a haber aumento de precios. El problema es que la mano de obra sigue fija. Entonces, el salario de una persona que trabaja en la industria automotriz está en pesos mexicanos. Comparado con el dólar, pues el salario se ha deteriorado en este país un 25%. Entonces, menos va a crecer el país, porque al importar productos de los Estados Unidos, por ejemplo, en dólares, van a ser más caros, obviamente. El comerciante le tiene que aumentar de precio, obviamente, y automáticamente el poder de compra del proletariado o del gran consumo de la masa va a disminuir. Y esto va a generar menos impuestos hacia el gobierno, menos utilidades hacia la iniciativa privada y sobre todo impuestos sobre la renta. Entonces se vuelve un círculo perverso, un círculo hacia atrás. Entonces, en las mentiras que nos hace saber el susodicho secretario de Hacienda, el de Manilalco, como le dicen por ahí en la jornada, pues es que la economía mexicana no va a sufrir. Sí está sufriendo. La economía mexicana, como cualquier economía del mundo, vive un proceso de sobreproducción, de falta de demanda. Y cuando el señor Mancera, el menos pendejo de todos los políticos que tenemos, de alto nivel en este país, les dice vamos a aumentar el salario, se lo niegan, mientras que en Estados Unidos ya hay estados, como el estado de Oregon, el estado de Washington, el estado de Nueva York, donde la mano de obra está siendo revalorizada a niveles de no $7 por la hora, sino a $12 la hora. Y esto le está permitiendo a la economía gringa poder crecer su mercado interno, su productividad obviamente, y bajando las tasas del desempleo y las tasas de apoyo gubernamental para aquellas personas que no tienen empleo. Es lo que no entienden los políticos mexicanos. El mejorar el salario automáticamente, y sobre todo en el sector servicios, hablo de las dependientes del Vips, del McDonald's, de todos esos negocios que ganan, o de una gasolinera que ganan 600 pesos. Increíble por semana. Menos que los niños explotados aquí por el señor Lozano, aquí en el campo coahuilense, los 200 niños que trajeron del estado de Hidalgo. Ahí deberían de juzgar a Caram Macice, perdón, a Caram, el que fue procurador de la República y que fue gobernador de Hidalgo. Al señor Osorio Chong, otro nefasto, que deberíamos de castigarlo. ¿Por qué? ¿Por qué Hidalgo está exportando tanta mano de obra? Quiere decir que no hay actividad rentable en Hidalgo, que no hay inversiones, que no hay infraestructura. Los gobernadores actual y los que estaban pasados, pues se roban todo el dinero. Entonces vemos un estado súper subdesarrollado y sobre todo en la región de la Huasteca. Entonces, aparte de echarle la culpa a los empresarios de Coahuila por contratarlos, deberíamos de echarle la culpa a Osorio Chong y al señor Caram, que fueron gobernadores de ese estado miserable de Hidalgo. Digo, no hay otra. Ya ni el Pachuca gana. Entonces, esto está complicado por todo el país. ¿Por qué? Porque los municipios ya no van a tener apoyo del gobierno federal, ni los gobiernos estatales. Tienen grandes deudas.
tienen intereses que pagar y al mismo tiempo no tienen apoyo federal, pues señores, las obras públicas municipales como estatales van a estar siendo detenidas o paradas, sino definitivamente por un buen tiempo. Entonces, la situación de México, al carecer de los ingresos petroleros, pues se escasea el dólar y obviamente también tiende a subir su valor. Cuando una moneda es escasa, pues sube su valor, es obvio, es lógico. Entonces, cuando en el caso mexicano escasean los dólares, pues el valor del dólar sube, el valor del peso mexicano, como ustedes quieran llamar. El valor del dólar sube con respecto al peso mexicano. Y esa es nuestra triste realidad. No, México no podrá seguir tener una senda de crecimiento, ni mismo China, ni mismo Europa a pesar de su vejez, ni mismo el sudeste asiático tener altos ritmos de crecimiento si no se mejoran los salarios. Porque acuérdense que después de la época de Reagan y Thatcher, los sindicatos los ha absorbido el propio Estado, los ha mediatizado, como el caso de los líderes charros aquí en Saltillo y en todo México, como Tereso Medina, que es un líder charro que nunca pide aumento salarial a las empresas automotrices. Es que nos van a desocupar gente, no, güey. Cuando te van a desocupar gente es que no tienen demanda en los Estados Unidos. Pero en Puebla ha habido luchas sindicales muy interesantes que han permitido que el salario en la industria automotriz mexicana, por lo menos en Puebla, pues se pelee, que sea un poco más digno. En Estados Unidos ganan 10 veces más que cualquier asalariado que trabaja aquí en General Motors y Chrysler. ¿Y eso qué provoca? Pues que no haya demanda para otros productos. Y finalmente el Estado es el más afectado porque va a tener menos impuestos. Porque al no haber demanda no hay valor agregado y el empresario tampoco tiene utilidades. Se vuelve un círculo vicioso, pernicioso, un ciclo de estancamiento. De ahí que la economía mundial, jóvenes, primero va a seguir la guerra de las divisas. A ver, ¿qué país tiene más ventajas para exportar en el mercado internacional? Segundo, va a venir la baja de las divisas, de las commodities, porque no hay demanda. Al bajar el crecimiento chino del 10 al 6%, la economía más grande del mundo, pues obviamente que se está provocando que no haya demanda, automáticamente las minas o las producciones agrícolas del Brasil, Argentina o minerales del Perú se van a ver afectados con menos inversión, con menos empleo y con menos divisas para el Estado exportador. Y ahí está el problema actualmente de todos los países emergentes que traían la visión de poder llegar al primer mundo y que hoy ven frustradas sus aspiraciones. Y claro, no lo entienden. En el fenómeno mexicano dicen todo va bien, no, todo va mal. Divisas, petróleo, presupuesto, pobreza, la pobreza está incrementándose según los últimos análisis de Coneval, 60 millones de mexicanos están en extrema pobreza. Y esto debido a que el país no está creciendo lo debido para ir absorbiendo la mano de obra juvenil, que son más de 1.200.000 jóvenes que salen al mercado de trabajo y solamente 500, 600.000 de ellos, la mitad, están siendo absorbidos por los aparatos productivos. Ahí está el problema de México. Salarios, salarios y salarios. Bien, ¿cómo andan, decía yo, las bolsas ahorita en Estados Unidos? Para ya irnos. Y los commodities. Por lo pronto las bolsas en Estados Unidos bajando 1.32 y 1.30 el Dow. Perdón, los commodities van bajando 1.32. El petróleo crudo va bajando 1.30. El oro a 1.125 la onza bajando el 1.31. El caso de la plata bajando el 3.90. Baratísima la plata, hay que comprar plata. En el caso de otro tipo, por ejemplo, el cobre va bajando el 2.52 a 2.24 la libra. Cuando andaba 3.50 la libra. El platino subiendo un poquito. En el caso del trigo bajando 3.75, pues hay exceso de trigo, de maíz, perdón, del 1% y el trigo también bajando el 1%.
aunque el ganado en pie también bajando a 0.65 a 1.40.78. Entonces, hay un problema real en la economía mundial que es el exceso de liquidez, por un lado, que no ha llegado a la más gran masa, como lo planteaba el maestro Keynes, a un exceso de producción de materias primas y bienes manufactureros que no tienen la posibilidad de ser realizados o vendidos y cobrados, hombre. Entonces no va a haber inversiones al próximo año. Entonces es complicado, va a seguir la volatilidad. Según mis cálculos va a seguir, las bolsas ahí van a estar de tumbos de repente con utilidades y al otro día con grandes pérdidas, pero este año no es año de recuperación, ni tampoco el 2016, júrenlo. Ahí es donde nos enfrentamos, hay que hacer nuevas propuestas todos los economistas. La primera es dejar a un lado la definición neoclásica de la economía, que es el comportamiento humano que busca racionalizar la utilización adecuada de los recursos escasos que abundan en todo el mundo. Ya no hay recursos escasos, hay abundancia de recursos. Ahorita es la definición que debe tener la economía, es una ciencia que estudie la producción, pero también la distribución y el consumo de los bienes que están generándose en una sociedad, principalmente en un año. Es decir, aquí hay que entrar a un nuevo concepto de la economía del consumo y cómo hacer para que este consumo sea absorbido y no sea desechado el producto, provocando con ellos grandes desempleos y problemas sociales por todos los países, en especial de la América Latina, y que componen al Banco Mundial. Bien, jóvenes, ese es el comentario de hoy. Se despide de ustedes su amigo Juan Pablo Rodríguez. Véanos el próximo viernes. Este programa se repite. La crisis, el estancamiento secular, es decir, va a haber un crecimiento nulo, es decir, de 0 al 0.5 en los países desarrollados. En México probablemente del 1%, que es más barato México, y un estancamiento de la demanda que, al no haber aumentos salariales, pues el propio Estado se está metiendo un harakiri, el secretario de Hacienda, soñando él con cifras que no son reales y que finalmente van a expresar el sentimiento de frustración de muchas pequeñas y medianas empresas y sobre todo de jóvenes que pertenecen a ese gran ejército de la fuerza de trabajo. Pásenla muy bien, se despide su amigo Juan Pablo Rodríguez, ojalá y les haya gustado este programa. El que tenga comentarios que los envíe aquí a MD Saltillo, por favor, pon ahí Ana MD Saltillo, contacto@mdsaltillo.televisión. Y aquí con mucho gusto trataremos de contestarles lo que está pasando en la actualidad. No deudas, sugerencias, no deudas. No inversiones más que aquellas que tengan grandes posibilidades de tener un ingreso capaz de pagar las deudas y tener algo de utilidad. La otra es, pues, no endrogarse, mantener liquidez para poder aprovechar los momentos o coyunturales que se van a dar con la baja de precios de muchos productos, en donde muchos de ellos van a estar a nivel de remate. Así es el sistema, hay que acostumbrarse a él y hay que sobrevivirse a él. Gracias por su presencia y nos vemos el próximo viernes. Gracias.